Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Puerta Villagaray y soy el profesor del curso de Historia. Vamos a tratar esta semana el curso de Historia del Perú. Vamos a ver específicamente la semana número 12, ¿no? Y vamos a trabajar los temas que van desde el llamado primer militarismo, etapa posterior a la independencia, hasta la finalización de lo que viene a ser la guerra con Chile. ¿Ya? Vamos a trabajar entonces todos esos momentos de la historia peruana del siglo XIX. Bueno, vamos a ver el primer tema. El primer tema es justamente el llamado primer caudillismo, que se desarrolla entre 1827 y 1845. Ustedes tienen en la práctica un cuadro en el cual se han señalado las características generales de ese periodo. El primer caudillismo tiene ahí características, por ejemplo, vinculadas al plano de la vida política. Se señala el predominio de los jefes militares que se disputaban el control del Estado. Esto hay que entenderlo de la siguiente forma. Cuando las guerras de independencia terminan en 1820, bueno, las guerras terminan en 1824, pero la presencia extranjera en el territorio peruano se prolonga hasta fines del año 1826. Cuando las tropas extranjeras se retiran, efectivamente se van a convocar elecciones y el primer presidente constitucional que va a ser elegido en el Perú va a ser el general, en este caso, Lamara, que va a empezar su gobierno en 1827. Ahora, lo que aquí hay que tener en claro es que la llegada justamente de los militares al poder marca un periodo de dominio de este grupo, fundamentalmente porque los militares, en primer lugar, van a ser percibidos como aquellos que han logrado justamente la independencia. Eso les va a dar, digamos, mucha fuerza ante la sociedad. Y en segundo lugar, son la institución que de una u otra manera tienen mayor cohesión y mayor organización, ¿no? Además tienen el control de las armas y por lo tanto ejercen la violencia. Entonces, esos aspectos son los que de alguna manera permiten que los militares controlen la política nacional durante esas primeras décadas. Ahora, sin embargo, esa situación lo que va a generar es un clima de inestabilidad política y social a lo largo de esos años. Son años en los cuales hay golpes de Estado, guerras internas, guerras en este caso con otras naciones, lo que llamaríamos hoy día el delito común es algo muy presente en la sociedad peruana de aquella época. Hay bandoleros, avijeos, hay mucha inseguridad, por ejemplo, respecto a lo que es el transporte terrestre a lo largo del territorio nacional. Entonces, es una época de mucha inestabilidad política e inestabilidad también de carácter social. Otra característica es que los caudillos militares van a tratar de legitimar su posición a través de lo que son leyes asociadas a la idea de la república y la democracia. Y fundamentalmente van a elaborar pues constituciones. También habría que señalar que en realidad que esta tendencia no necesariamente tiene que ver, como he dicho en un primer momento, con el tema de legitimar su situación, sino también que los propios militares, como muchos actores políticos de la época, tienen la visión y el ideal republicano. Y de alguna manera eso lo van a ver plasmado en las diversas constituciones. Otro aspecto en el plano político es los debates entre liberales y conservadores en torno a diversos aspectos que en esos momentos son bastante polémicos. El papel de la iglesia, la situación del indígena, el carácter de la economía. Hay una serie de aspectos que van a llevar a controversias entre sectores conservadores, por ejemplo, en algún momento liderados por Bartolomé Herrera, y sectores, en este caso liberales, liderados por los hermanos Gálvez. En el plano económico, la situación también tiene sus características específicas. Es una época de recesión económica. La época posterior a la independencia es una época en la cual las bases económicas de lo que había sido el mundo colonial, de alguna manera han entrado en crisis y en colapso. La minería prácticamente está estancada, el Perú no cuenta con ningún otro recurso natural que le permita generar ingresos en grandes cantidades, así que la economía peruana es una economía no solamente que se ha contraído, sino además no tiene en este caso una matriz productiva que le permita
justamente desarrollar el país, hacer una distribución de los ingresos y menos aún poner en práctica políticas económicas de toda índole. En ese contexto es que incluso los estados se van a ver obligados a nuevamente restablecer la contribución indígena o el tributo indígena como un mecanismo de agenciarse de recursos, cobrándole efectivamente este tributo a la población indígena. Algo que ya en el contexto de la independencia incluso se había abolido, va a ser restablecido debido a esta situación. Y también en el plano de la política comercial hay una discusión entre aquellos que plantean que la economía peruana tiene que ser una economía abierta al comercio mundial y aquellos que plantean que más bien la economía tiene que ser cerrada, de alguna manera deben haber aranceles altos que protejan a la producción local. En el plano social, la élite criolla que ha logrado sobrevivir a la coyuntura de la independencia es una élite también en declive, ¿no? Fundamentalmente muchos de sus recursos económicos han sido usados para subvencionar los costos del proceso de independencia por ambos lados, tanto por el lado de los realistas como el lado de los patriotas. Y por otro lado, en el plano social también se mantienen algunas instituciones como por ejemplo la esclavitud, la servidumbre, van a permanecer como formas de explotación, de trabajo, de relaciones sociales a lo largo de esas primeras décadas. Y en el plano internacional, el Perú va a comenzar a delimitar, en este caso, sus fronteras a lo largo de estas primeras décadas, aplicando los principios de uti possidetis, que significa fundamentalmente que las naciones van a heredar los límites territoriales que tenían hacia el año 1810, y en segundo lugar el principio de libre determinación, el cual implica que en aquellos lugares en los cuales el principio de uti possidetis no se pueda aplicar, van a ser las poblaciones las que van a decidir, en este caso, a cuál de las naciones adscribirse. Entonces es un momento en el cual el Perú va tomando forma respecto a sus contornos limítrofes con otras naciones de aquella época. Entonces, esos son los aspectos generales en realidad de este periodo que va de 1827 a 1845, conocido como el primer caudillismo.